5 encuentros, se hace sábado de por medio, empezamos hace 2 semanas con mi testimonio, y hoy tenemos una invitada súper especial, Mayra Rodríguez, que nos acompaña desde Estados Unidos. Ella llegó a ser directora de un centro de abortos en Estados Unidos, así que tiene una experiencia importante, y nos va a contar su testimonio hoy. Hago un breve repaso de lo que fue hace 2 semanas. Lo que más hicimos hincapié es cómo se encuentra una mujer en situación de embarazo inesperado, es decir, la vulnerabilidad en el cual se encuentra por todo el contexto, y cómo podemos ayudarlas. Y mencionamos 4 herramientas. Las herramientas son, primero, tener en cuenta a Dios, porque dejar estos casos en manos de Dios para mí fue algo fundamental, principalmente porque hace la diferencia, porque el Espíritu Santo es el que convence a las mamás del valor de la vida, y también porque cuando falla uno sabe que lo dejó en manos de Dios. Y incluso sea la decisión que sea de esa mujer a la cual nosotros queremos convencer que siga con la vida, queremos acompañar, queremos ayudarla, lo que queremos es que se quede con un mensaje muy importante, y es que ella es muy valiosa. Que se vaya sabiendo que hay alguien que sí la quiere ayudar, alguien que la tiene en consideración y que le tiene aprecio, y que su vida vale, su vida y la de su bebé. Entonces, hay veces en que quizás no sea el resultado que esperamos, pero sí pudimos dejar una semilla y un mensaje muy importante a esa mujer. Y por eso es tan importante dejar esto en manos de Dios. La segunda herramienta que dimos la semana pasada es una escucha activa, para desarrollar empatía, para saber bien ponernos en contexto de cuál es la situación, y también poder identificar cuáles son los fuertes de estas mujeres y cuáles son los problemas y las debilidades donde podemos ayudarlos. Y la tercera herramienta que dimos fue introducir pensamientos positivos, y es, junto con la oración, creo que una de las más importantes, porque son mujeres que en su mente todo el tiempo tienen pensamientos negativos. No puedo, no voy a poder, no. Su mente dice que no. Entonces debemos empezar a destacar lo positivo de sus vidas, lo positivo de lo que venía haciendo, de su trabajo, de sus estudios, y lo positivo de ella, lo bonita que es, lo valiosa que es, todo lo que logró, destacarlo, y de esa manera introducir pensamientos positivos. Realmente hay muchas veces que con solamente decir, vos te das cuenta lo valiosa que sos y todo lo que lograste hasta acá, les puede hacer el clic. Y por último, ofrecerles ayuda, la ayuda que esté a nuestro alcance, y por eso trabajamos en equipo, porque en equipo es más fácil poder ofrecer más ayuda, y por eso agradezco a todos los que se conectaron. Bueno, antes de comenzar y de presentar una introducción de Mayra Rodríguez, que tengo un videito para mostrarles, quisiera hacer una oración para pedir a Dios que nos acompañe en esta reunión, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Él. Así que los invito a inclinar el rostro y estar en oración. Oremos. Señor, muchas gracias porque podemos tener esta reunión, y te rogamos, Señor, que estés presente como tú lo prometes en tu palabra, que dices, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Señor, rogamos tu presencia, la de tu Espíritu Santo, la de tus ángeles, para que podamos aprender, llenarnos de ti, y poder así ser útiles en tu servicio, Señor, en tu obra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, y ahora sí les voy a mostrar un video introductorio de Mayra. Voy a compartir pantalla y luego el tiempo restante para ella. Mi nombre es Mayra Rodríguez, soy activista pro vida y peleo por los derechos de todas las mujeres, incluyendo las que están en el vientre. Seguiremos luchando por los derechos de todos seres humanos, y eso incluye a los que están por nacer.
y me di cuenta que lo que menos está haciendo la industria del aborto es ayudar a las mujeres. I worked for Planned Parenthood for 17 years, thinking I was helping women. In 2017, I was named the director of the biggest abortion clinic in the state of Arizona. And what I saw there changed my heart and mind about abortion. Como mexicana, a favor de la mujer y de la vida. I find out that abortion is a business, that abortion is harming women, and that abortion is killing our human. Si alguien te promete que te va a proteger a ti como inmigrante, como latino, como hispano y no está dispuesto a proteger a tus hijos, es mentira. Si no está dispuesto a proteger a lo más vulnerable que es el hijo en el vientre, es mentira. ¿Por qué? Porque los latinos amamos tener familias numerosas. Es nuestra cultura. Mi mensaje es para que nadie tenga miedo, para que nadie crea que no puede. Oh, perdón, se ven. Ay. Muchísimas gracias. Creo que con eso ya es mi turno de empezar. La dinámica va a ser así. Les voy a contar mi testimonio. Luego tengo una presentación explicándoles cómo vendíamos los abortos, porque esa es la realidad. Y después abriremos el paso para hacer preguntas. Así que guárdenme sus preguntas. Y no sé si vamos a mandarlas por mensaje ahorita o si les daremos la palabra a todos. Ya veremos al final de la charla, ¿no? Mi nombre es Mayra Rodríguez, soy mexicana, nací y crecí en la Ciudad de México, pero emigré a Estados Unidos cuando solo tenía 17, 18 años de edad, con un título de laboratorista clínico. Al llegar a este país con una visa de turista, como muchos de nuestros compatriotas, trabajé de lo que se podía y después cursé algunos cursos de administración del sistema de salud y con eso entré en las puertas de la IPPF, conocida en Argentina como afilial de FUSA, Planned Parenthood en Estados Unidos, y así fue como entré a esas puertas. Esto es en el año 2000. Pues bien, cuando yo entré ahí es porque yo traía la ilusión de ayudar a las personas, especialmente a las mujeres. Yo tenía un sueño en mi país natal y eso era ser médico. Obviamente ese sueño se vio truncado cuando me encontré en un país que no era el mío y donde era en ese entonces casi imposible atender la universidad, económicamente inaccesible. Y por mi situación migratoria tampoco era posible, solo era una visa de turismo. Entonces, al pasar el tiempo y a mí una compañera, amiga mía me dijo, hey, ¿por qué no trabajas conmigo en Planned Parenthood? Ellos ayudan a las mujeres. Yo dije, pues sí, además no les importa nuestro estatus migratorio, significa sin el documento para legal. Dije, pues genial, voy a estar en un lugar ayudando a las mujeres en el área médica y digo, se acerca un poco al sueño que yo tenía, ¿no? Confieso que yo no sabía mucho del aborto, igual que en Argentina en este año, en México el aborto era ilegal. No se escuchaba mucho, aunque siempre ha existido clandestino, no se escuchaba mucho sobre el aborto. Significado de no se había normalizado como el día de hoy está normalizado. En ese entonces yo casi no escuchaba de eso en mi país natal y aquí no sabía mucho de Planned Parenthood. Es más, yo ni sabía quiénes eran cuando pedí trabajo, ¿no? Cuando yo entro a pedir trabajo a ese lugar, recomendada por mi amiga, ellos ya me esperaban, ya estaban ansiosos que yo entrara porque yo hablaba español y ocupaban gente que hablaba español. Y ahorita que hablemos de por qué ocupaban gente que hablaba español, vamos a entender las raíces. Entonces, ellos me dicen, ¿y tú qué opinas del aborto? Bueno, les dije, soy mexicana, nací, crecí en la Ciudad de México, soy católica de nacimiento, es la religión de mi familia, la religión que fui inculcada, la religión con la que he crecido. Me gusta decir guadalupana, porque ser de la Ciudad de México y no ser guadalupano simplemente no existe, ¿no? Hasta un ateo es guadalupano. Entonces, para mí el aborto en mi persona era impensable. El aborto en mi familia no se hablaba, no había nada de ese tema. Entonces yo contesté como mucha gente contesta hasta el día de hoy. Pues yo no me haría uno, pero si alguien más lo hace, ese es su problema y su decisión, su cuerpo, ¿no? A mí yo no voy a meter, ¿no? No tengo por qué pasar por su decisión de ellas. Esa respuesta fue genial para los de recursos humanos, obviamente, ¿no? De eso quería decir que yo no iba a oponerme a los abortos ni verlos mal. Pero rápidamente dije, pero yo no trabajaré haciendo abortos, ¿verdad? Me dijeron, sí, no, tú serás en otro centro
que no hacen abortos, en un centro que ayuda a las mujeres, porque hasta el mismo Planned Parenthood los tiene divididos. Tienen los centros que ayudan con servicios preventivos y los otros son abortos. Centro de abortos, centro de prevención. Ellos mismos lo califican así. Entonces, pues bien, yo empecé trabajando ahí, dando lo mejor de mí en estos centros. Yo de verdad defendía la misión y la visión de este corporativo. El derecho de la mujer de decidir, el derecho de su autonomía, el derecho de prevenir su embarazo cuando ella quisiera, ¿no? Y con eso empecé a vender abortos. Y esa es la realidad. Tardé mucho tiempo, se los voy a confesar, en aceptar que yo vendía abortos, que eso es lo que hacía. Al principio yo me defendía diciendo, no, yo prevengo más abortos que tú en la acera o que tú en ese centro de apoyo a la mujer. Yo les doy los anticonceptivos, no tú, ¿no? Y me orgullecía decir eso y discutir con la gente. Era de esas feministas locas que iba a las calles a marchar, mi cuerpo, mi decisión, llevando a mi pobre hija en su carriola, gritando lo mismo. Esa era yo, esa era Mayra en esa época. Fielmente creía en esta autonomía de cada ser humano de decidir su futuro. No estaba entendiendo lo que estaba haciendo, eso es obvio, ¿no? Y como este era un trabajo que a mí me abrió las puertas al sueño americano, pues me era fácil hacerlo, ¿no? Y dependía, bien dice un dicho, repítete mil veces una mentira y se volverá verdad en tu cabeza, y eso era para mí, ¿no? ¿Y cómo vendí el aborto? Pues les puedo decir fácil. La chica llegaba embarazada a estos centros que no eran de abortos y nosotros le ofrecíamos rápidamente, tú sabes, tú vas a un ginecólogo o me contabas que tú haces ecografías, al momento le dices felicidades, vas a ser madre, pero aquí nos enseñaban a decir, nunca digas felicidades, nunca entres con cara de alegría a dar ese resultado, porque tú no sabes si esa chica no quiere ser madre ahorita y tú le vas a meter culpabilidad al verte feliz por esa noticia. Entonces, ¿qué debes de hacer? Entrar a esa habitación con cara de tragedia o incógnito, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente y psicológicamente ya le plantaste a esa mujer que está en una situación mala, ¿no es cierto? O sea, aprendemos desde niños, desde muy pequeños, aprendemos que cuando nuestros padres nos miran con cara de ¿qué hiciste? Y cara de enojados, un bebé sabe que algo hizo mal. Hasta una mascota sabe que algo hizo mal con una cara de enojo o de tragedia. Entonces, si uno entra a ver a esta chica con una cara de estás embarazada y la cara es de tragedia, automáticamente ya psicológicamente le plantaste a esa mujer que es una tragedia que está embarazada y que esto es malo, ¿no? Y rápidamente enseñar las tácticas de cómo convencerla que lo mejor que ella puede hacer ahorita es el aborto. Sutilmente, claro, porque no es que, pero sabes, lo mejor que tú puedes hacer es el aborto. No, claro que no es así. Y ellos defienden que no dicen eso, y eso es correcto, no. Pero la táctica sería así. Es una chica de 16 años, la chica dice, es que creo que mis padres me van a matar. Sí, es muy difícil que los padres entiendan esta situación, pero sabes, tú puedes hacerte el aborto sin permiso de tus padres. Nosotros te podemos ayudar. No necesitas decirle, este es tu derecho. Tú tienes el derecho de hacerte este aborto sin decirle a tus padres. Y si existe algún impedimento legal en algún estado, en algún país, ellos saben la técnica y la táctica de brincarse ese derecho de los padres a prohibir el aborto. Y se los enseñan y se los dicen. Tenemos abogados que trabajan gratuitamente para ti, para ayudarte a obtener este aborto sin permiso de tus padres. Hablemos de la chica ya en la universidad, ¿no? Y dice, ay, es que estoy ahorita en la escuela, no sé qué voy a hacer, cómo voy a conseguir mi carrera. No te preocupes, el aborto es rápido, 15 minutos de una cirugía, una pastilla y te irás a tu casa como si nada, seguirás tu vida y la escuela, terminarás tu carrera, seguirás bien. Y en un futuro, cuando seas una mujer exitosa, que ya hayas terminado tu carrera, haber cumplido tus metas, puedes tener a tus hijos con amor, ¿no? Hablemos de las que ya son madres, ¿no? Que realmente les puedo decir hoy, 38% de los abortos a nivel mundial son mujeres con hijos. Ya sé, ¿no? Es así como ya saben lo que es ser madre, ya saben lo que es llevar un bebé en el vientre, ya saben lo que es durar 9 meses, ya saben lo que es dar a luz, ya saben lo que es amamantar. Y ese es el caso más complicado para los centros de apoyo a la mujer o para las personas en la acera rezando y apoyando a las mujeres. ¿Por qué? Porque están contra una mujer que ya vio un ultrasonido, ya conoce el latido del bebé, ya sabe lo que es ser madre. ¿Cómo convences a esa mujer que esa no es su mejor salida? Pues te voy a decir qué es lo que le dicen para entender que es su mejor salida, ¿verdad? Tienes una mujer con 2, 3 hijos
Y esa mujer, al momento de decirle, estás embarazada, ya sabe que tú estás de acuerdo que no es lo mejor para ella. Entonces ella va a decir, lo sé, y mi esposo no me apoya, la situación en mi matrimonio es difícil, no tiene trabajo, yo no tengo trabajo, empieza a soltarte solita sus complicaciones y le dices, ves, por amor a tus otros hijos, lo mejor que tú puedes hacer es matar al que traes en el vientre. Por amor a los que ya tienes, porque no tienes para darles a todos. ¿Cómo vas a dividir ese plato de comida entre todos? No, piensa en los hijos que ya tienes. Piensa en que tus hijos merecen que les des lo mejor y no merecen que traigas otro bebé a este mundo a sufrir carencias, a sufrir en esa relación tormentosa. O, por ejemplo, si te dice, es que mi esposo me golpea, tú no quieres vivir en una situación, traer otro hijo al mundo en una situación así. Lo que tú necesitas es salirte de esa situación, no tener a tu bebé ahorita, tener el aborto, que es muy fácil, él no se va a dar cuenta, podemos ayudarte con eso, ¿no? En lugar de decirle, podemos ayudarte a salir de esa relación tormentosa, permítenos encontrarte la ayuda para dejar a ese hombre que te está golpeando o abusando. No, ¿verdad? Se le vende esta otra salida. Entonces, esa es la táctica. Ahí es de donde sacan que el aborto es una señal de amor a sus propios hijos. ¿Sí me entienden por dónde van? Entonces, empiezan a voltear la mentalidad sobre el aborto, a que la mujer vea que el aborto es la necesidad de ella y su mejor salida. Y lamentablemente eso hacía yo, creyendo que eso era lo mejor. Yo de verdad creía que esa niña de 16 años estaba mejor en ese aborto, de verdad lo creía. Pasaba el tiempo yo promoviendo el aborto, promoviendo anticonceptivos, yendo a las escuelas a educar a los jóvenes, a los niños, porque empezaba hasta en clases de 7º grado, que le dicen aquí que serían 10, 11 años, dando clases de educación sexual y prevención, ¿no? Y con esto, desempeñando mi trabajo excelente, me dieron el primer título como coordinadora de entrenamiento a nivel estatal, lo que hice que yo enseñaba a otros a vender el aborto. Hablaba de la misión y la visión de Planned Parenthood, de la IPPF, y después siguió el próximo puesto, que era directora del primer centro, un centro que no era de abortos, sino de ayuda de prevención. Después siguió el siguiente centro, que era también ser directora de otro centro que también en prevención, que se encuentra en el norte del estado de Arizona, en Flagstaff, Arizona, un lugar que se conoce por ser puro universitario, ¿no? Porque también los centros de Planned Parenthood, igual que en muchas partes del mundo, están localizados donde se encuentran a universidades o gente de muy bajos recursos. Entonces, basándonos en esto, yo desempeñaba mi trabajo excelente, me dan el premio como empleada del año. Yo sé que muchos, si vieron la película Inesperado, verán que lo mismo sucedió con Abby Johnson. En 2016 me entregan el premio de la empleada del año por ser tan destacada, por ser una de las mejores, por ser tan entregada. 16 años después, recibiendo un premio en todo el estado, ¿no? Diciéndome lo excelente que yo era, ¿no? Porque escuchamos ahorita que una cosa que ustedes aprendieron en las últimas semanas es que si tú le dices a alguien, eres la mejor, estás haciendo todo bien, ve todo lo que has logrado, le levantas el ánimo y le levantas el ego y esa persona dice, sí, estoy en el lugar correcto, ¿cierto? Entonces, después de ese premio de la empleada del año llega una promoción que les voy a decir yo no me esperaba, porque a pesar de lo que la gente crea, no es que nadie aspira y dice, oh, mi sueño máximo es ser la directora del centro de abortos. No, nadie sueña con eso. Entonces, cuando a mí llegan y me dicen, Mayra, te has desempeñado, eres buena, eres esto, eres todo esto, eres la mejor, por favor, necesitamos que seas la directora del centro de abortos más grande del estado de Arizona. Yo les prometo que mi reacción fue muy mexicana. No, gracias, paso, no lo quiero, ¿no? Pero pues no me aceptaron esa respuesta porque me dijeron, Trump nos va a quitar el dinero de tus otras clínicas, no te garantizamos que tengas trabajo para el 2017, así que lo tomas o lo dejas y probablemente te quedes sin trabajo. Yo sentí por mi situación inmigrante y yo sé, van a decir, pudiste hacer otra cosa, tiene totalmente razón. En ese entonces, esa era mi mejor excusa. Por mi situación inmigrante, yo necesito quedarme aquí. Además, se los debo, ¿no? Si ustedes tienen algún familiar que vive en los Estados Unidos como inmigrantes, sabrán que nos sentimos agradecidos de estos trabajos que ellos nos dan. Entonces, desempeñamos lo mejor y por agradecimiento dije, se los debo. Voy a hacer esto que ellos necesitan de mí, ¿no? Porque ya ellos a mí me dieron trabajo, me abrieron el sueño americano, me dieron las prestaciones que solo soñando en mi situación hubiera tenido.
yo se los debo. ¿Y qué más voy a hacer? Dar lo mejor de mí porque eso es quien yo soy. Así que así entro a dirigir el centro de abortos más grande del estado de Arizona. Y mucha gente ahorita van a decir, esta está loca, ¿no? Porque fue lo mejor que me ha pasado. Y escúchenme por qué. Porque yo entro ahí y empiezo a ver la realidad del aborto. Empiezo a ver que todas esas mentiras que yo misma vendía eran mentiras, eran eso. Y una mentira por una empieza a caerse. Es como si poco a poco un vendaje se te va cayendo de los ojos. Pero ¿saben también que empecé a entender? Empecé a entender las personas que rezaban afuera. Algo que yo no entendía por 16 años. Por 16 años yo las veía rezando y yo decía, bueno, ¿esta gente qué? ¿De verdad no tienen qué hacer? Están locos, ¿qué hacen en la acera? ¿Qué ganan? Yo gano más, yo les prevengo más embarazos que ellos rezando. ¿Qué puede ganar alguien rezando? No entendí esta devoción de rezar. Y vamos, partamos de un lugar. Los empleados que están en un centro de aborto no quieren trabajar ahí. Están ahí por la misma razón que la paciente, porque está en una situación vulnerable. Veamos mi caso. Yo era inmigrante, sin documentos. ¿Qué otro empleado me iba a dar un puesto así, con prestaciones así, en un país que no era el mío, ¿no? Sin una certificación? Digo, yo me enseñaron a hacer ecografías básicas. Yo entrenaba a otros empleados a hacer ecografías básicas. Usted sabe que en un lugar como Argentina se necesita ser médico para hacer eso. Entonces, el hacer algo que literalmente solo un profesionista universitario que estudió más de 12 años puede hacer, es algo que te dices, lo sé hacer, ¿no? Es una técnica que aprendes y te dice, te empoderan, vamos a llamarlo así, es un empoderamiento falso, ¿no? Entonces, yo hacía todo esto, entonces, ¿quién más me iba a dar eso, no? Hablemos de otros empleados, que este es su hablemos de los abortistas. Muchos de ellos apenas se graduaron de la escuela de medicina, no recibirían ese sueldo en un hospital donde apenas tendrían que trabajar de internistas y no ganar lo que gana un médico al principio. Hablemos de las enfermeras. Las enfermeras también apenas están terminando la escuela, sería el primer trabajo. ¿Qué trabajo las contrata con un sueldo bueno? Y así, ¿no? Muchos de los empleados en la posición básica son gente que apenas terminó la preparatoria, gente que con trabajos terminó esa parte de su educación, no pudo asistir al colegio, a la universidad, y les dan un trabajo que probablemente solo un sueldo con prestaciones que un graduado tendría, ¿no? Entonces, hablemos de esa vulnerabilidad. Muchas empleadas son madres solteras, ¿no? Que este es un trabajo que les pueden dar con flexibilidad. También hay vulnerabilidad en los empleados, ¿no? Para el abortista es dinero fácil. Literalmente pueden hacer lo que quieran sin ser perseguidos, ¿no? Matar sin tener ningún problema, ¿no? Entonces, para ellos es dinero fácil. Hablamos de las pacientes. Las pacientes no quieren estar ahí. Las pacientes, ninguna mujer, no importa cuántos TikToks, videos o cortometrajes veamos de mujeres brincando, diciendo que gracias al aborto tienen Grammy, no importa cuánta, no es verdad. Ninguna mujer quiere estar ahí para abortar. Ninguna mujer quiere abortar. No es ay, me voy a embarazar para abortar. No, no, no. Ese es un cuento que se han hecho para normalizar el aborto, pero no es verdad. Entonces, los empleados no quieren estar ahí, las pacientes no quieren estar ahí, las únicas personas que quieren estar ahí son los que rezan en la acera. Eso es lo que aprendí también ahí. Realmente son los únicos que dicen, hoy me voy a ir a rezar a la acera y dar 2, 3 horas de mi tiempo sin recibir nada a cambio. Entonces empecé a verlos y empecé a notarlos, pero ¿qué más empecé a ver? Bueno, empecé a ver que el aborto es un negocio. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a la cantidad de dinero que se depositaba en los centros de abortos comparados con los que no eran abortos. Empecé a ver lo que yo vendía, que el aborto es un procedimiento seguro. No era verdad. El aborto no estaba siendo seguro para las mujeres. Y ahorita en la presentación les voy a hablar de las complicaciones que yo vi. Empecé a ver el daño a la mujer, no nada más el psicológico, emocional que sabemos que existe, el físico, cómo se iban a su casa, las llamadas que recibíamos después, y empecé a ver que esto no era lo que yo vendía, que lo que yo siempre había promovido por 16 años no era verdad, no era tómate una pastilla y vete a tu casa. Empecé a reportar al abortista de las complicaciones que él no reportaba, la falsificación de expedientes, las perforaciones diarias, pero también empecé a ver
no nacido, a ese no nacido al que yo, por comodidad y por ser egoísta, lo estoy admitiendo delante de ustedes con el corazón, el egoísmo, por solo pensar en mi bienestar y el de mi familia, no me permitía ver al no nacido. Simplemente pretende que no existe, pretende que no es humano, pretende que es un cúmulo de células. Mentira, repítetela 1000 veces y la creerás verdad. Pero empecé a ver que era un ser, que de verdad ese sacrificio humano no era válido, no era justificado, no era justo. ¿Y cómo fue? Hubo un caso en específico que se los voy a dar a través de mi presentación, a través de un aborto, cuando un abortista se refirió a la cabeza de un bebé de 14 semanas como basura. Cuando yo escuché decirme, ve y búscalo a la basura, algo cambió en mí y me di cuenta que ese ser humano no es basura, es un bebé de 14 semanas y para él la mujer era la paciente número 18 del día. Basura el no nacido y simplemente un signo de dólares. Lo reporté para contarles esta parte de mi testimonio y empezar mi presentación visual. Al acusarlo, obviamente pasé de ser la empleada del año a la enemiga de Planned Parenthood. Ellos me despidieron acusándome de algo falso, lo cual me llevó a mí a levantar una demanda en contra de Planned Parenthood en el año 2017 por despido injustificado bajo la protección de denunciante que existe en este país y en este estado, la cual orgullosamente les puedo decir que con la ayuda de nuestro Señor y mucha gente del movimiento Provida ganamos en el 2019 siendo la primera inmigrante en los Estados Unidos en levantar y ganar una demanda en contra de un empleador. No se había visto eso en la historia. Y al final de mi presentación les voy a decir por qué lo hice. Pero básicamente, como dije en el video, porque mi mensaje es para que la gente entienda que se puede hacer todo en esta vida, que no tenemos los obstáculos que nos han pintado, especialmente a las mujeres, que podemos ser madres y exitosas, que podemos ser madres y abogadas y doctoras, y que ser madre no es un castigo, sino una bendición y un privilegio. Entonces, por todas estas cosas, yo decidí que no podía dejar así. Y entonces ahora voy por todo el mundo dando mi testimonio, pero también parte de mi testimonio es enseñarles qué es lo que la industria vende, por qué la mujer cae tan fácil en ese aborto, por qué para ella elegir el aborto cuando nosotros estamos viendo el daño es tan sencillo, ¿no? Pero vamos a ver en esta presentación que yo he preparado para ustedes el por qué, ¿no? Voy a tratar de compartir pantalla yo y si no puedo me van a ayudar, ¿ok? A compartir la pantalla, pero primero voy a intentar. Voy a por intentar aquí. habilitarte, sí. Sí, sí, sí. Ahí fíjate si lo puedes compartir. Ok. Tengo el share screen, permíteme. ¿Pueden ver algo o no? No, todavía no. Si no lo comparto yo, pero lo tengo acá abierto. Déjame ver aquí. ¿Pueden ver algo? No. A ver. No, todavía no. No, ok. ¿Ahí tampoco? No. No, ¿verdad? No. ¿Te parece si lo comparto yo entonces? Sí, démosle. Bueno. Te voy a molestar, probablemente te diga la próxima slide. Ok, vamos a hablar de los tipos del aborto y todos me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Se escucha bien? Ok, si quieres podemos pasar a la siguiente. Existen dos tipos de aborto actualmente que se ofrecen en el mundo, ¿no? El aborto por pastilla. Tengo entendido que en Latinoamérica solo se ofrece el misoprostol. Misoprostol fue una pastilla que fue creada para tratar úlceras, literalmente a un problema estomacal, ¿no? En los Estados Unidos y en Europa se ofrece una combinación. Se ofrece la combinación del Mifeprex, que es conocida como el RU486. El Mifeprex es una pastilla que literalmente quema al bebé dentro del vientre de su madre 24 horas antes de insertarse el misoprostol. El misoprostol puede ser de forma bucal o vaginal
Entonces, en los Estados Unidos, en Francia, en Canadá y algunas partes de Europa se utilizan estas dos pastillas en combinación. ¿Por qué se empezó a utilizar el RU46? Pues porque empezaron a ver que el misoprostol no siempre hacía el trabajo, ¿verdad? Y lograban a veces los bebés sobrevivir. Si pasamos a la siguiente slide. ¿Cuál es la promesa de la pastilla abortiva? Pues bien, la pastilla abortiva le da una promesa a las mujeres de que es una pérdida de embarazo de forma natural. Se les dice, cuando tú tomas la pastilla, es como si tú abortaras sola, un aborto no provocado, es un aborto espontáneo, porque tú te tomas una pastilla, sangras como si fuera una regla, vas a sentir un método menos invasivo, no te vas a sentir que estás tú haciendo algo en contra de tu cuerpo. Además, estarás en la privacidad de tu casa, con los tuyos, en tu cuarto, en tu habitación, te vas a sentir cómoda, ¿no? Y eso es lo que se les promete, como una regla. Tú vas a sangrar como si tuvieras tu menstruación, no pasa nada, ¿no? Perderás tu embarazo de forma natural. Veamos ahí la mentira, ¿no? Entonces ya le estamos metiendo a la mujer que ella prácticamente se puede hacer la idea que dijimos en mi testimonio, repítete una mentira 1.000.000 de veces y te lo creerás, ¿verdad? Fue natural, ¿no? De hecho, hasta estas mismas cosas se utilizan para decirles, así le podrás decir a tus padres que no estás abortando, que tienes una regla muy severa este mes, ¿no? O a cualquier persona, puedes ocultar que abortaste, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones son sangrado excesivo, daños al útero, reacción alérgica. Usualmente, digo, no es que todo el mundo vamos tomando el misoprostol diario o el Bifoprex, entonces realmente la mayoría de nosotros sabemos que somos alérgicos a alguna reacción alérgica porque tomamos el medicamento, ¿no? En mi caso, yo soy alérgica a todo. Entonces, mi mamá se enteró porque la penicilina me dio alergia, porque las vacunas me dieron alergia, y así es como se enteraron que yo tenía una reacción alérgica severa. Pero realmente no es que la gente sabe eso. Entonces, muchas mujeres han sufrido reacciones alérgicas. Hablemos del aborto incompleto. El aborto incompleto llega a ser hasta casi el 32%, si no es que más. Hay un caso muy famoso que se dio en Argentina, ¿verdad? Ustedes están más familiarizados en ese que nosotros, y es de la chica activista que por el aborto incompleto sufrió una infección y una sepsis y la llevaron a la muerte rápidamente, ¿no? Este es lo que sucede, parte de las complicaciones de las que no les dicen a las mujeres que hay a través de la pastilla por aborto. Y pasemos a lo que es la realidad, entonces. Podemos pasar a la siguiente. La realidad, bueno, que el 38% necesitará una evacuación quirúrgica. Una de las cosas que la mayor parte de las mujeres que recurren a la pastilla abortiva es que se les vendió que iban a ver un coágulo de sangre, son un montón de células, nunca verás un bebé. Esta foto que ustedes ven aquí fue de una paciente que se tomó esa foto y acudió a un centro de apoyo a la mujer para decirles, ¿qué hago? ¿No? Ella quería salvarlo porque veía cómo le brincaba su pechito al bebé del corazón que le latía. Ella nunca se imaginó, la imagen que ustedes ven es un bebé de 9 semanas de gestación, casi 10 me parece, que ella tomó la pastilla abortiva. Ella dice que nunca le dijeron que iba a haber un bebé completo. Realmente el trauma que esta chica sufrió al poner su bebé en su mano, tomarle foto, pueden imaginárselo. Es el trauma que padecen la mayor parte de las mujeres que recurren al aborto por pastilla, las que les dijeron que solo verán un coágulo y no es verdad. Después, nadie sabe cuánto sangrado habrá. Ninguna mujer sabe cuánto puede sangrar, ningún médico sabe cuánto puede sangrar un paciente. No, ellos no lo saben. Todos los seres humanos somos únicos y especiales, así que nadie sabe cuánto va a sangrar una mujer. Todas somos diferentes en nuestra menstruación, algunas sangran 2 o 3 días, otras sangran una semana. Es que le es imposible a un doctor decir solo vas a sangrar 3 días, una semana. Eso lleva a muchas mujeres a sufrir anemia, hasta anemia crónica, ¿no? Y también que es un procedimiento a ciegas, esa es la realidad. Aún que venden la pastilla hoy como una de las mejores soluciones, que por eso ya inventaron la pastilla, porque el quirúrgico era más peligroso.
sigue siendo el procedimiento a ciegas, porque nadie sabe cómo reaccionará el paciente con esta pastilla, ¿no? Entonces, sí, muchas mujeres mueren a través de este sangrado, como dije, una septicemia también porque se les retienen coágulos y les causan infección. Pero esa es la realidad de la pastilla. Entonces, como ven, se les ofrece esta salida fácil y rápida, se les vende algo fácil, pero no es así. Y entonces luego viene, ¿cómo es que vendemos el aborto quirúrgico? Y podemos pasar a la siguiente. Bueno, el aborto quirúrgico, ¿cuáles son los motivos? Que es un procedimiento efectivo, ¿no? Se le dice, el aborto quirúrgico es un procedimiento seguro, 15 minutos, 15, 20 minutos, lo aspiramos, lo sacamos limpio y tú como si nada, ¿no? Es hecho en una clínica, ¿no? Tú vas a estar en un centro donde vamos a estar monitoreándote, cuidándote. La gente entonces se siente que está siendo hecho por profesionales, ¿no es cierto? Por gente que sabe lo que está haciendo y que la van a cuidar y que van a ver que ella esté bien, ¿no? Es bajo sedantes, ¿no? Aquí en Estados Unidos se utiliza mucho un sedativo que se le llama twilight sedation, no sé cómo se llama específicamente en español, pero las mujeres no están conscientes, no están completamente dormidas, pero sí pueden estar despiertas, pero sin estar conscientes. Uno de los medicamentos que se utiliza mucho para sedarlas es el fentanyl, ¿no? Que es la causa número 1 de las adicciones hoy en el mundo, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente? De los métodos quirúrgicos, el aborto después de las 13 semanas es por descuartización. Ustedes verán que les puse descuartización de 13 a 40 semanas. Existe el aborto a las 40 semanas, existe en Canadá. Hoy lamentablemente quiero que sepan que con mala noticia el estado de California no solo legalizó el aborto a las 40 semanas, sino que además eliminó cualquier investigación de la pérdida de un embarazo de hasta 14 días perinatales. Les estoy hablando que un bebé de 14 días de nacido, su muerte no será investigada. No hay ni una sola investigación de ningún asesinato de un bebé de hasta 14 días de nacidos. Es una lamentable noticia, importante que la sepan porque es lo que el mundo quiere, el resto del mundo quiere pasar también. Sabemos que esto ya es un ataque al no nacido, pero ya no nada más está yendo contra el no nacido, sino también contra bebés nacidos. Lamento mucho las imágenes, pero considero necesario que la gente sepa cómo se realizan los abortos, porque la gente no sabe y no entiende que es a través del desmembramiento del bebé en el vientre. Algunas veces se inyecta la digoxina. La digoxina es un medicamento que se le inyecta al bebé en el corazón, que literalmente lo está quemando dentro del vientre de su madre, para poderlo sacar muerto. En los lugares que no se inyecta la digoxina es porque el cuerpo del bebé se habrá utilizado para experimentos médicos. Por ejemplo, un experimento también realizado mucho en la Universidad de San Francisco en el estado de California es practicar con la genitalia de los bebés por nacer. Eso quiere decir que están quitándole la genitalia a los bebés que han sido abortados sanos, porque aparte de eso, la hoja donde ellos dan ahora sí que las instrucciones dice que se necesitan bebés de hasta 28 semanas de gestación sanos, que sus madres sean sanas. No quieren bebés que vengan mal o que hayan sido pérdidas naturales o que hay algún problema con el bebé para experimentos. No, los quieren sanos y se utilizan para hacer algún tipo de cremas, medicinas, bueno, por ahí tengo un enlistado que después puedo pasar a los admins del grupo para que se los pasen a ustedes. Trato de no ponerlo aquí para que Zoom no haga nada en contra de nosotros. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, el procedimiento es a través de la dilatación, aspiración al vacío, raspado de la pared uterina. A través de este raspado de la pared uterina, como pueden ver en las imágenes, los instrumentos son utilizados muy puntiagudos. El abortista no está viendo lo que está haciendo, no es que tiene una camarita dentro, ni con un ultrasonido puede realmente ver lo que está haciendo. Entonces, cuando yo les decía que empecé a ver muchos casos de perforaciones al útero, fue a través de este procedimiento. La mayoría parte de las veces el abortista ni siquiera sabe que ha perforado a la paciente, ni siquiera se dio cuenta. Yo empecé a recibir muchísimas notificaciones, llamadas del hospital que atendía a las mujeres en el momento de emergencia sobre
cuántas pacientes llegaban con el útero perforado y que habían requerido una cirugía para reparar ese útero. Entonces, todo esto yo empecé a notar que él no lo documentaba. ¿Por qué no lo documentaba? Bueno, pues recordemos que esas estadísticas que le vendieron a Argentina para legalizar el aborto, de el aborto es más seguro que un embarazo a término completo, cuántas mujeres se han muerto, ¿no? La IPPF, NARAL, Guttmacher Institute, la ONU, WHO, presentaron todos estos porcentajes de estadísticas del poco daño que hay del aborto a la mujer. Bueno, claro, por eso el abortista no reporta las complicaciones, para que no lleguen a las estadísticas y puedan seguir siendo falsas. Nosotros dependemos de que el abortista reporte los daños que ha habido, las complicaciones, porque solo así vamos a saber cuántas mujeres han sufrido esto. Y obviamente cuando ellos no las reportan, nosotros no podemos saber. Tampoco el hospital la reporta, ¿no? Realmente, si quiero que sepan, por lo menos en Estados Unidos, no es obligación del hospital reportar la complicación. La obligación del hospital es de reportarle al médico original qué sucedió, qué hicieron, y él tiene que reportar esta complicación. Es todo un negocio, ¿no? Que sigue en el procedimiento de la extracción del bebé y la descuartización, como les enseñé en el slide pasado. Entonces vamos a hablar de qué es la realidad del aborto quirúrgico. Ya les dijimos lo que les venden, ahora hablemos de la realidad. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, bueno, las complicaciones son que hay perforaciones al útero, como les dije, daños a otros órganos. Hubo una chica que había sufrido daños al intestino, se lo habían perforado también. Pueden perforarles el intestino, el hígado, el riñón, algunos otros órganos. Y quiero que sepan que en la forma que le entregan a las pacientes dice esto. Realmente en esta conjuntiva médica, no sé si se diga allá en Argentina, pero en esta forma donde dan permiso de hacerse la cirugía, las pacientes se les dice que hay daños a los órganos, que pueden perforarles el útero, que las pueden dejar estériles. El problema es que ellas se encuentran en un momento tan asustadas, vulnerables, que no leen, realmente no leen. Y luego si lo leen y preguntan, oye, aquí dice que me puede pasar esto, no, el porcentaje es muy poco de mujeres dañadas, el porcentaje es muy poco de que ha pasado eso. Es más, por ejemplo, en el centro donde yo estaba, aquí nunca ha sucedido, ¿no? Cosa que era verdad, ahí no había sucedido porque no había sido reportado, ¿no? Hay un sangrado excesivo, también se puede sufrir una septicemia, bueno, también ellos a través de la aspiración pueden olvidar partes del cuerpo del bebé. El caso que yo les expliqué fue 14 semanas de gestación, una chica de 19 años. La abortista realizó la descuartización del bebé, arrancó los brazos, la pierna, el torso y no había sacado la cabeza. Él envió al asistente a un cuarto donde se realiza este rompecabezas, llamémosle así, donde los asistentes se encargan de organizar el cuerpo del bebé y asegurarse que está completo. En este caso no fue así. Ellos no encontraron la cabeza. La chica regresó y le dijo, falta la cabeza. Él ya había insertado un dispositivo intrauterino, una T de cobre que se utiliza para prevenir embarazos en el cuerpo de esta chica de 19 años. Entonces él ya había terminado, ya necesitaba ir al cuarto que seguía. Él solo se tarda 15 minutos por paciente, no quería perder más su tiempo, quería irse a su casa. Recuerden, 45 pacientes al día que tiene que atender, así que es uno tras otro. Un dentista se tarda más en la examinación original que un abortista matando un bebé en el vientre. Entonces la chica recurrió a mí, la asistente, y me dijo, Mayra, yo ya hablé con él, yo ya le dije, no me quiere hacer caso, mínimo, 45 por día mínimo, porque hay centros en Los Ángeles, California, que tienen más de 3 abortistas trabajando al mismo tiempo y ven más de 45 pacientes cada uno, hasta 55 por médico. Entonces, en el mismo centro al día. Entonces, en este caso, yo fui a la parte de atrás de la clínica y le dije, al parecer usted no ha terminado, falta la cabeza del bebé de 14 semanas. Él volteó, les puedo decir que hasta el día de hoy puedo ver su cara. Él volteó y me dijo, ve y búscalo en la basura, como no estés molestando, no estés molestando, por favor, yo ya terminé, voy a la paciente que sigue. Entonces, en ese momento fue cuando yo les dije, a mí me cayó un balde de agua fría. En mí dije, no es basura, no, es un ser humano. Y si no buscas la cabeza, esa madre puede morir de una septicemia.
la asistente, que no era médico, que simplemente había terminado la preparatoria, entendía la gravedad de dejar la parte del cuerpo al bebé. Después de discutir con él, accedió a realizar otro ultrasonido. Encontramos la cabeza del bebé arriba del dispositivo intrauterino. Quiero que sepan que esta chica de 19 años recibió en menos de media hora 2 veces la aspiración, el raspado y todo el procedimiento que se hace en un aborto quirúrgico. No se le dijo nada. Hasta el día de hoy no tengo idea si ella sabe lo que sucedió, porque pues nosotros no tuvimos permiso de buscarla. Así que esa puede ser parte de las complicaciones que puede recibir una chica, y pues obvio eso la puede llevar a la muerte, ¿no? Como vimos en el caso de la chica de Argentina y en muchos otros casos que han sucedido, ¿no? Podemos pasar a la que sigue. Entonces estas son las complicaciones que puede sufrir una mujer físicamente. Pero hablemos de qué es lo que pasa después del aborto. Bueno, hay un cambio hormonal, ¿no? Nuestro cuerpo fue diseñado y creado para llevar un proceso, y al momento que nosotros interrumpimos ese proceso, interrumpimos ese embarazo, estamos cortando un proceso que nuestro cuerpo fue diseñado. Entonces hay un cambio hormonal y al cuerpo de la mujer le cuesta mucho volverse a recuperar. Hay una depresión. Yo recuerdo que uno de los enfermeros le decía a una chica, que le decía, es que me siento muy triste, quiero llorar. Decía, es normal, son tus hormonas que están bailando por todos lados. Yo dije, ¿de qué estás hablando? Se siente mal porque acaba de matar a su hijo. No, o sea, para mí fue, él obviamente, disculpen que lo diga por los caballeros que nos acompañan, pero yo en ese momento dije, pues claro, tú como no sabes, no tienes hijos, ¿no? Nunca has sido padre, ¿no? Él solo tenía 26 años, lo recuerdo bien. Le fue fácil decirle eso a una mujer, ¿no? Existe un trauma postaborto, hay un trauma, lo sabemos que existe y que ellos quieren rehusarse a admitir. Quiero que sepan que el día de hoy la misma IPPF y todas estas organizaciones que ya mencioné antes están diciendo que no existe el trauma postaborto, que lo que pasa es que nosotros los Provida les damos ese sentimiento de culpa porque las juzgamos, ¿no? Que no existe, ¿no? Que ellas no tienen por qué sentirse tristes después de su aborto. Pero pasemos a lo que es el trauma postaborto. Pasemos a una de las señales más o menos que podemos ver en el trauma postaborto. Si podemos seguir me faltó un slide, creo, ¿verdad? Me faltó una imagen. Tenía otra imagen, perdóname. Tenía otra imagen, creo que no está ahí. Falta una. Bueno, parte de los traumas postaborto podemos ver que las chicas caen en esta situación de drogadicción, de alcoholismo. Aquí en Estados Unidos estamos realizando un estudio, apenas me organicé con un equipo a ver la relación entre el uso de fentanol de las chicas y el aborto. ¿Por qué? Porque muchas de ellas la primera vez que probaron el fentanol fue durante ese aborto, ¿no? Antes de eso en su vida lo habían tocado, y hay una relación. A recordar que en ese momento no sintieron nada gracias a ese fentanol, por lo tanto busco la droga que me hizo sentir así para no sentir, ¿no? También está el alcoholismo, ¿no? Sabemos que un gran porcentaje de las mujeres que abortaron están en alcoholismo, ¿no? Sabemos que caen en situaciones de relaciones tóxicas, ¿no? Vemos que la mujer que abortó tiende a tener relaciones tóxicas, están tristes, ¿no? No pueden retener trabajos, no saben estar en relaciones. Yo conozco a una persona que abortó 2 veces, literalmente no sabe llevar una relación con los hijos que tiene, ¿no? No tiene ese sentimiento materno, puedes ver el daño en ellas, ¿no? Podemos ver todos estos daños emocionales y psicológicos que la industria del aborto sigue diciendo que no existe, ¿no? Pero sobre todo podemos ver que la mujer que aborta una vez va a repetir el aborto. Es más fácil para ella repetir el aborto. Ya podemos quitar los slides si quieres. Otra de las cosas que yo aprendí es que toda mujer que toma anticonceptivos lleva lamentada al aborto. Y escúchenme por qué. Porque por 16 años yo promoví los anticonceptivos, y cuando llegué a ser director del centro de abortos me di cuenta que el 65% de las pacientes que iban a abortar estaban bajo un anticonceptivo. Al analizar cuál es la excusa que ellas toman, pues es fácil. Ellas en ese momento dicen, es que yo estaba tomando mis pastillas, yo estaba siendo responsable, no es mi culpa que ese método me falló. Es que yo tenía un dispositivo, soy ese 2% de que el método falla, no es mi culpa, entonces lo tengo que matar. Es que yo estaba tomando la inyección
cada mes o cada 3 meses. ¿Qué culpa tengo yo que la inyección me fallara a mí, no? ¿Qué culpa? Es la culpa de alguien más, por lo tanto, yo no debo cargar con esto porque no es mi culpa. Yo estaba siendo responsable, ¿no? Y entonces vemos por qué los anticonceptivos crean esta mentalidad a favor del aborto. Una mujer bajo anticonceptivos es más fácil que vea el aborto como una salida que una mujer sin anticonceptivos. Y yo sé que cuando yo lo digo, la gente dice, ¿cómo va a ser? Pero sí. Pues bien, ahora voy alrededor del mundo llevando mi testimonio. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que a pesar de que yo trabajé para Planned Parenthood, yo no sabía que Planned Parenthood era la IPPF a nivel internacional y que promovía y daba dinero para el aborto a nivel mundial. Yo no lo sabía trabajando ahí. Y dije yo, pues si Planned Parenthood está a nivel mundial, la historia de Mayra necesita ir a nivel mundial. Necesitamos llegar a que todo el mundo pueda escuchar mi testimonio y entienda qué es lo que está vendiendo la industria del aborto. Todo, ¿por qué? Porque yo siempre le enseñé a mis hijos que decir la verdad, que levantarse por el más vulnerable, proteger y hablar de lo que está mal, era lo justo en esta vida. Y era momento para mí de darles el ejemplo y decir, no voy a quedar callada, ¿no? Yo sé que mucha gente ve a Planned Parenthood, la IPPF, los afiliales de FUSA en Argentina, como una organización a la que nadie le puede ganar, ¿no? Entonces yo siempre he creído que quizás si saben lo que yo logré, para entender que sí es un monstruo gigante, sí es un monstruo poderoso, pero sí podemos contra ellos. Sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros damos la información a nuestros hijos, a otros jóvenes, a nuestra comunidad, lograremos hacer lo impensable, que aunque ellos tengan el aborto legalizado, que aunque existan centros de abortos, nuestros jóvenes no vean el aborto como una solución, lo vean impensable. No, el sueño es que un día esta generación vea como ven hoy la esclavitud, como ven hoy el holocausto, lo vean algo terrorífico, horrorífico, impensable. Esa misma forma vean el aborto, ¿no? Siendo la injusticia más grande de la historia de la humanidad. Creo ya les di mi testimonio, les di esta presentación que espero, yo sé que es una cruda realidad y unas imágenes muy duras de ver, pero espero que les ayuden a describir el aborto a la gente que está a favor del aborto y entienda, ¿no? Les abro para que si tienen preguntas, no sé si quieres dejarlos Perfecto. que hagan ellos la pregunta. Sí, ahora ¿Sí? vamos a abrir un espacio para preguntas. Realmente hay muchas cosas que me impactaron de tu testimonio y me las fui anotando, ¿no? Y una de las más impactantes, y que también quiero compartir con ustedes, es que el aborto se haga hasta el final del embarazo. ¿Sí? Es algo que muchos no lo saben. En Argentina, la ley permite el aborto hasta el final del embarazo también. Si bien es muy difícil encontrar un hospital que lo practique, porque obviamente no hace falta estar en ningún lugar para darse cuenta que es un horror, y cuanto más grande es más visible y todos se dan cuenta. Sin embargo, sé que hay casos de hasta 30 semanas que, o sea, es un bebito viable fuera de la panza, en los que sí se hace el aborto. ¿Y cuál es el método en Argentina? Porque, ¿qué pasa? El aborto en Estados Unidos y en otros lados, lo que hacen en general es una muerte intraútero para después que el bebé no nazca vivo, porque un bebé nacido vivo, la ley lo defiende. Ese es el tema. Excepto, como vos decís, que algunos casos no lo defienden hasta los 14 días o cosas por el estilo. El tema es que cuando el bebé nace vivo y tiene posibilidades de vivir, ¿qué se hace? Por eso es que es tan difícil encontrar en Argentina a alguien que lo haga, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos lo que ocurre es que se hace un feticidio. En Argentina los únicos que podrían hacer feticidio son los pocos especialistas en medicina fetal que hacen cirugías para salvar a los bebés dentro del útero. Entonces, son pocos los profesionales y todos ellos están a favor de ayudar a los bebés, así que no se encuentra. Y lamentablemente en Argentina lo que se hace es inducir un parto y dejarlo morir. Esa es la realidad, no se le da asistencia. Solo que esta realidad no se cuenta, sino que uno lo sabe porque se van contando entre profesionales lo que está sucediendo. Porque por ley, realmente la mujer puede realizar el aborto justificándolo de alguna forma, o por violación, o por simplemente causal psicológica, hacerse el aborto hasta el final del embarazo. Y bueno, vamos a estar hablando más de la ley del aborto dentro de 2 semanas.
donde vamos a estar dando ese tipo de detalles y contar cosas que suceden en Argentina. La ley del aborto en Argentina va a ser analizada en 2 semanas, cuando tengamos también la visita de Evelyn Rodríguez, que es la fundadora en Argentina de la red de acompañamiento a la mujer con embarazo inesperado, y van a poder saber cómo funciona esta red en Argentina, cómo ayudamos a las mamás, y cómo surgió la idea de tener este número de teléfono, que ya tiene 3 años acá en Argentina. Mayra, ahora sí quiero hacerte una preguntita, y después le doy lugar a otros que lo quieran contar. Principalmente, hay algo que vos mencionaste que se da mucho, este estado de vulnerabilidad, ¿no? Que se da sobre todo en la gente que trabaja ahí. Me hiciste recordar a los jóvenes que en Argentina, cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, entran en McDonald's, ¿sí? Me hiciste recordar algo así, que es un trabajo provisorio, y me quedé pensando en qué tipo de relación tienen. ¿Les dan becas? ¿Cómo es que atraen a la gente para que trabajen en Planned Parenthood? O sea, justamente me decías, no tenés la posibilidad de trabajar en blanco porque sos extranjero y no tenés los papeles. ¿Cómo es que ellos los pueden contratar? Sí, pues en ese entonces, por ejemplo, los Estados Unidos no tenía leyes tan estrictas en contra de las personas sin documentos, entonces ellos simplemente se brincaban el proceso de verificar si tenías o no documentos para trabajar, ¿no? En este caso, a las personas, por ejemplo, que todavía no tienen la licencia como enfermera, ¿no? Las meten y dicen, vas a poder trabajar. Imagínate tú, alguien recién graduado que todavía no termina de tramitar su licencia, puede estar trabajando en lo que estudió, y ellos mismos le van a ayudar a tramitar la licencia, a pagar todo esto, ¿no? Igualmente el médico, ¿no? El médico acaba de terminar, ahí sí le va a recibir un sueldo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, no sé en Argentina, pero un médico termina y tiene que hacer como un servicio, ¿no? Primeros meses donde no recibe el sueldo completo, ¿no? Pero aquí está ganando este dinero extra, ¿no? Y además le van a ayudar a entrar a trabajar en otros hospitales, ¿no? Dándole un entrenamiento gratuito que es haciendo el aborto, ¿no? Los Estados Unidos ahorita está entrenando a la mayor parte de los abortistas. De hecho, quiero que sepas que en universidades como Nuevo México, California y Nueva York hay programas para doctores del extranjero que vengan a aprender la descuartización del bebé en el vientre, ¿no? Wow. Entonces, es parte del entrenamiento de la Escuela de Medicina que están dando a doctores extranjeros, ¿no? Entonces, se traen a ese tipo, ¿no? Ahora las empleadas que yo te decía como asistentes, ¿no? Las asistentes médicas a veces no terminan la high school, no sé cómo es, siempre ha sido una incógnita, cómo es que ellos pueden dar su propio entrenamiento, cómo es que el gobierno les ha permitido brincarse todo este tipo de cosas que a cualquier otro no. Si algo he aprendido yo ahorita es que de todas las industrias, la industria del aborto es la menos revisada, la menos, con menos restricciones, la que menos, puedo decirte que las inspecciones al centro de abortos no eran sorpresa, ¿no? En un restaurante, yo llegué a trabajar en restaurantes, llegaban de sorpresa los inspectores, ¿no? Hoy, gracias a Dios, mi esposo y yo tenemos un negocio de la industria del transporte, y a mí alguien me puede revisar los camiones en cualquier momento que se le ocurra en la calle, ¿no? Y pararme el camión por cualquier motivo. Sin embargo, el centro de abortos, a mí me avisaban con tiempo, de octubre 1 a octubre 5 van a irte a revisar la clínica de tal hora a tal hora. Te daban tiempo, ¿no? De tener todo perfecto, ¿no? Van a requerir 10 expedientes de pacientes de tal gestación a tal gestación. Dánoslos el lunes para revisarlos y ver cuáles vas a entregar, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Había un preaviso a una inspección sorpresa, por llamarle así, que el sector de salud debe de hacer en cualquier lugar, ¿no? He notado que tiene muchas menos restricciones, entonces ha sido una incógnita para muchos cómo es posible que Planned Parenthood pueda, por ejemplo, entrenarme a mí para hacer ecografías y permitirme hacer una ecografía básica, ¿no? Sin una licencia, ¿no? Y así yo entrenar a otras personas que no necesitan ir a la escuela a aprenderlo, ¿no? Entonces, realmente creemos que es el dinero, ¿no? El dinero que está detrás de Planned Parenthood que hace que el gobierno pueda brincarse y poner todas estas restricciones, ¿no? Y que no los obligue a seguir las leyes como a los demás. Sí, Juan recién hizo una pregunta que dijo, ¿son todos extranjeros los que trabajan o también hay norteamericanos?
No, hay muchos americanos, de hecho, puedo decirte que el 90%, pero son de minorías, ¿no? Son afroamericanos, son latinos, ¿no? O, por ejemplo, usualmente los empleados de Planned Parenthood, vamos a hablar de las posiciones que no son ejecutivas o médicos, ¿no? Hablemos de las posiciones generales, ¿no? Las posiciones generales son personas de bajos recursos, en situación vulnerable. Parte de lo que quiero decirles es, muchos de estos empleados realmente tuvieron una vida tormentosa, ¿no? Ya sea tuvieron una relación con sus padres y padres alcohólicos, los padres los dos en su casa, quizás solo madre soltera o quizás la madre los abandonó, situaciones así. ¿Realmente creen que el ayudar a una mujer a tener un aborto están salvando a un niño de vivir una vida de infierno como la de ellos? Realmente muchas personas que apoyan el aborto son personas que han tenido una vida dura, una vida difícil y creen que ayudando a otro ser humano a no nacer, le evitan el sufrimiento que ellos pasaron. Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Si quieren abrir el micrófono, no hay problema. Sí, Arsenio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería primero decir 3 cositas. Primero, darle las gracias a Mayra porque siempre que le escribo al WhatsApp y que necesito ayuda para algún caso, ella siempre me ayuda. Gracias por eso y por la charla de hoy. Gracias por ver tu cara, por favor. Muchas gracias por conocerte en persona. Sí, a ti te conocí la primera vez con el programa con Natalia Rubiano de Creciendo Contigo Mujer. Ahí fue donde empecé a ver es lo que hacías. Bueno, la segunda que quería decirte es que la mifepristona y el misoprostol ahorita están en auge en Latinoamérica. Ahorita hay una, pues digamos, Dios me atrajo por este camino de rescates virtuales y estamos mirando en toda Latinoamérica, hay grupos abortistas que tienen solicitudes como 300 solicitudes al día más o menos y tienen posología indicada para abortos dependiendo de las semanas de gestación de cada mujer. Y eso ahorita está, o sea, sería importantísimo que nos uniéramos todos los grupos de bebé en todo el mundo a trabajar esa parte virtual también, porque ahorita están abortando. Por ejemplo, he tenido casos de Texas, que tiene tantas restricciones respecto del aborto y muchachas abortaban tan fácilmente allá que uno decía, pero ¿cómo? Si eso es prohibido. Pero con esas pastillas, con el misoprostol, tuve casos de una muchacha que abortó más o menos de 9 meses de embarazo. Entonces, ahorita eso, abortar es, mucho se está volviendo muy fácil abortar y pues las peladas también quedan pues con secuelas como lo dijiste tú, pero es algo que toca ponerle mucho la atención porque la mifepristona y el misoprostol en Latinoamérica se está volviendo el auge sobre todo en redes sociales y hay posología como tal. Tercero era una pregunta. Sí, Arsenio, de hecho, permíteme pararte ahí para decirte, de hecho, te iba a mandar los links que muchos gobiernos los tienen. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, el mismo gobierno ha puesto un link donde las mujeres pueden entrar, dónde encontrar el aborto legal en tu ciudad. Y si no hay aborto legal, cómo obtener la pastilla abortiva. El propio gobierno lo ha hecho. Te iba a mandar el link que están repartiendo, lo aprendí ahora que estuve en Waco, Texas. Ese link que tienen repartiéndolo, que el propio gobierno lo está mandando. Realmente tiene razón, la pastilla, el misoprostol se está volviendo súper accesible en México y en Latinoamérica y las instrucciones que le están dando a las chicas, hemos visto el incremento que me dijiste de las pacientes que están yendo por su ultrasonido gratuito a los centros de apoyo a la mujer para saber cuánto tienen y poder tomar la pastilla. Así que sí les di la alerta a los centros cuando tú me avisaste. Eso. Lo tercero era una pregunta, digamos, ya personal sobre tu vida, porque cuando tú hablas de que se te quita la venda de los ojos y empiezas a ver las mentiras, también interiormente supongo que hay un cambio en tu proceso espiritual, porque empiezas a ver que Dios te está hablando, que hay algo que estás haciendo mal, que Dios te está tocando el corazón y eso, pero eso ya es algo personal para, pues no sé, se va el tiempo, entonces, pues, si quieres me gustaría saberlo más adelante. Y por último, a Carla, si me permite una preguntita de Carla, pero para que me responda al final de la charla, es que me están comentando ahorita en este momento, hay una chica de Cuba, ella dice, ella está embarazada, la he tratado de ayudar para que no aborte, pero ella parece que allá a las hijas, muchos padres las entregan a los extranjeros para que se vendan, y entonces ella me está preguntando que si ella se puede poner un DIU estando embarazada porque su mamá no sabe que está embarazada. Y si quieres al final de la charla hablamos de eso porque ella está preocupada porque ella no sabe, me está comentando ese caso y la estoy ayudando en Cuba, pero es difícil la situación allá para ayudarla también.
Muy difícil. Realmente de allá tenemos muy poquitos contactos. Yo no sé si Carla tiene contactos, pero yo la verdad no hemos logrado una conexión con Providas de Cuba, ¿no? Pero hablando de lo que decías de mi situación espiritual, sí, claro que sí, quiero que sepas que recuerdo bien, la señora que rezaba mucho afuera, una señora a la que yo conocí el primer día que pedí trabajo, que recuerdo que cuando en el 2000 me dijo, no entres ahí, yo entré corriendo porque esta señora, ¿qué quiere, no? Yo solo vengo por un trabajo, ¿no? Ellos me dijeron, no les hagas caso, están locos, solo rezan afuera, no tienen nada que hacer. Años después la vuelvo a ver en este centro de aborto, sigue rezando y dije, wow, sí, no tiene nada que hacer, aquí sigue, 17 años después, la señora aquí está, Dios mío, ¿no? Ahí empecé a conocerla, me dijo, me llamo Lynn, ella se aprendió mi nombre, ¿no? Alguien le dijo mi nombre, ya todos los días me decía, Mayra, rezo por ti, yo le decía, gracias, bueno. Por 16 años mi madre, que es católica, me decía, pero es que dicen que ahí hacen abortos, mamá. Donde yo estoy yo no hago abortos. Tú no te preocupes, yo no tengo nada que ver con el aborto. Imagínense hasta dónde llegaba mi mentalidad cerrada, que según yo no tenía nada que ver con el aborto, ¿no? Yo los vendía, sí, los promocionaba, pero yo le decía a mi madre, no tengo nada que ver con el aborto. Ni mi sueldo sale del aborto, así de ilusa, ¿no? Entonces, yo eso le dije a mi madre, ¿no? Entonces, cuando ya me dieron la posición como directora del centro de abortos, pues mi madre me dijo, pero ahora sí vas a hacer abortos. Mamá, es que tengo ¿qué voy a hacer sin trabajo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Yo ya era madre, yo ya estaba sola, ¿no? Yo el matrimonio que tenía, también aprendí a través de esta sanación espiritual que por la misma circunstancia había sido un fracaso, ¿no? Yo le dije, mamá, ¿pero qué voy a hacer, no? Entonces mi mamá me dijo, pues te voy a poner un rosario en tu espejo retrovisor, ¿no? Dije, ok, ponme el rosario, mamá. Mi mamá fue a la iglesia que le bendijeran el rosario, fue y lo puso en mi carro, ¿no? Y yo imagínate la escena, yo llego al centro de abortos, me bajo y puedo recordar la cara de la señora que se llama Lynn y decirme con tristeza, Mayra, ¿eres católica? Como fue un balde de agua fría para ella. Yo puedo recordar la tristeza en su cara al darse cuenta que yo era católica, ¿no? Porque creo que para los creyentes, católicos, cristianos, saber que el 60% o más de las personas que recurren al aborto, trabajan en el aborto, son creyentes, nos duele, ¿no? Porque ¿cómo puede ser? Si fueras ateo, lo entendería, ¿no? Si no creyeras en Dios, entenderíamos por qué caes en eso. Pero no entendemos por qué alguien que es cristiano, católico, puede creer en el aborto. Y esa fue la cara de Lynn, ¿no? Yo vi su dolor, corrí al centro, ¿no? Y en ese momento empecé a ver su sacrificio de ella rezando, ¿no? Las ganas de estar ahí, el Señor me empezó a mostrarlas, ¿no? Cuando yo salgo de ese centro tan devastada porque perdí mi trabajo y una frustración porque él se quedaba adentro haciendo daño y yo había sido anulada sin poder hacer nada contra él, ¿no? Ella me dice, ¿te puedo llevar a sanar espiritualmente, emocionalmente con un sacerdote? Yo dije, sí, por favor, porque siento mucho rencor y ese rencor no es bueno, ¿no? Pero entendí a través de esta sanación espiritual que el rencor lo sentía contra mí. ¿Cómo pude por 16 años ser tan ciega, Señor? No ver lo que estaba yo haciendo. ¿Cómo pude, no? No era tanto el odio hacia Planned Parenthood o hacia el abortista, creo que era un odio hacia mí misma y cómo por 17 años entregarle mi vida a algo que estaba haciendo daño, que estaba asesinando, ¿no? Cómo perdonarme la culpabilidad de millones de niños muertos a los que yo mandé a su madre a matar, ¿no? Cómo analizar y entender y decir, yo vendía abortos. Fue a través de esa sanación espiritual, a través del regreso mío a mi casa, la iglesia católica con mi padre, ¿no? A entender que ese Espíritu Santo me tenía que sanar de ese odio, de ese rencor contra mí misma, ¿no? Todo ese proceso fue largo, pero fue el tiempo que utilicé durante mi demanda contra Planned Parenthood para sanar y entonces ya en enero del 2020 que cerramos el caso, salir del closet como activista pro vida y hablar de lo que Jesús hizo en mi vida, de lo que la iglesia hizo por mí, pero sobre todo, ¿no? De cómo abrir los ojos y poder ayudar a más personas a abrir los ojos. Gracias por la pregunta, Arsenia. Muy lindo tu testimonio, Mayra, muchísimas gracias. Yo me había quedado con la misma duda y me encantó que nos cuentes cómo fue eso y ver cómo algo que a simple vista parece que como si no tuviera mucho sentido, que es rezar afuera de estos centros,
tuvo tanta influencia en tu vida y en la vida de muchísimas personas. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Sí. Sí. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Hay otras Los dejé mudos. Sí, hay otras cosas que se escribieron en el chat al principio que por ahí nos quisieras comentar. Vi que René prendió el micrófono. ¿Querés hablar vos, René? Sí, por ahí hacer la consulta. Por ahí, ¿qué tal, Mayra? En primer lugar, agradecerte por la presentación. Hacerte la consulta de confirmación, más que nada. Habías comentado, te agradezco que me confirmes, que a los efectos de aprobar la ley acá en Argentina, la Organización de las Naciones Unidas había provisto de estadísticas. ¿Entendí bien esa información? Sí, claro que sí. Cuando la ONU y la organización de WHO, ¿no?, que son las organizaciones mundiales que se dedican a promover los derechos humanos y toda esta cosa, ¿no? Según ellos, ¿no? Según su trabajo es darle ayuda a que todos los países estemos dando una vida digna a todo ser humano, ¿no? Pero al final del día se resume a pasar la agenda que tienen preparada para ellos los que tienen dinero. En este caso, parte de la defensa para legalizar el aborto fue poner las estadísticas de los países que ya se había legalizado el aborto desde los 70s, como han sido muy pocos casos de mujeres dañadas, muertas a través de un aborto legal, ¿no? Siendo que en Estados Unidos el CDC dice que 90% de los abortos legales de fallecimiento, pues eso fue un aborto legal y la mujer murió. En el 90% era un aborto legal, ¿no? Sin embargo, son estadísticas que se falsean, se dicen números diferentes, ¿no? Como por eso los invité a ver la película Roe v. Wade en español, que se llama, la tradujeron en español en España, Un grito silencioso, pero ahí te habla como el abortista que ayudó a legalizar Roe v. Wade en el 73 dijo, yo me inventé un número de mujeres que se mueren por los embarazos y me lo creyeron. Me inventé un número de mujeres que mueren en abortos clandestinos y me lo creyeron. No tengo las bases, simplemente lo dije 1000 veces y la gente se lo compró, ¿no? Entonces, pero sí, la ONU, de WHO ayudaron a muchas organizaciones, a NARAL, al Guttmacher Institute, a la IPPF, a pasar estas estadísticas. Yo te invito a que leas los reportes que tiene la ONU, el WHO sobre el aborto. Son los mismos que tiene NARAL, Guttmacher Institute y la IPPF, porque es la misma persona escribiendo el reporte, ¿no? Entonces, tristemente así es. Quiero que sepas que ahorita la ONU está trabajando para hacer el aborto un derecho humano. ¿Por qué? Todo el mundo dirá, pues bueno, quieren que toda la mujer tenga acceso en los países más recónditos del mundo. No es verdad. En el momento en que tú vuelves el aborto un derecho humano, cualquier persona en contra del aborto somos antiderechos y podemos ser encarcelados. Como dejarle de dar de comer a alguien, como maltratar a alguien, como esclavizar a alguien. En el momento en el que una cosa se vuelve un derecho humano, cualquier persona que se oponga a eso puede ser encarcelado. Realmente esa es la técnica y la estrategia y el por qué lo están haciendo. Okay. Gracias Mayra. Por ahí alguna consulta o comentario más. Por ahí permítanme un comentario, y es que esta misma semana, hubo un tuit del Ministerio de Salud acá de la Argentina que promovía en los jóvenes mayores a 16 años los métodos anticonceptivos permanentes, puntualmente la vasectomía y la ligadura de trompas, a partir de los 16 años, ¿no? Eso llama mucho la atención, ¿no? Pero que sea desde un organismo oficial, ¿no? Eso y sin permiso de sus padres. Así es, sí. Sin permiso de los padres, creo que era a partir, o por lo menos sin la presencia de los padres, podía ser a partir de los 13 años. No los permanentes, pero sí los transitorios, y los permanentes a partir de los 16 años. Sí. Pero sí, eso fue muy llamativo. Y después hacerte la consulta de, capaz que no te has focalizado en tus actividades relacionadas a este tema. ¿Cómo has visto a las organizaciones religiosas en Estados Unidos en torno al aborto? Las ves encolumnadas, hay distintos matices.
no sé si tienes alguna, digamos, alguna opinión formada sobre esto, Sí, digamos, en su rol, en el rol social que tienen las organizaciones religiosas, ¿no? sí, pues te puedo decir que igual que todo, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Yo tengo una relación muy cercana con el obispo de Phoenix, Arizona. Él es una parte muy importante de mi testimonio. Lamentablemente, él ha sido removido, su renuncia fue aceptada por el Papa y nos pusieron en su lugar a un obispo muy liberal de San Diego, California, del cual la verdad todos como católicos aquí en Arizona estamos así como pendientes a ver qué. Hemos visto un cambio en algunos líderes de la iglesia religiosa que para mí, como persona que viene del otro lado, me es triste. ¿Por qué? Porque te puedo decir que a mí me gustaría más que en la iglesia se hablara de esto. Yo sugerí el otro día, tuve un evento en una ciudad pequeña de Arizona, donde dije, a mí me gustaría ir a una iglesia y en donde tienen los anuncios comunitarios, ver si estás embarazada y necesitas ayuda, acude aquí. Sin embargo, no encuentro eso. He visitado muchas iglesias y muy por contadas iglesias entre México y Estados Unidos, que son los países que tienen el poder visitar varias ciudades. Próximamente estaremos en Colombia la primera semana de diciembre con 40 días por la vida en Latinoamérica. Pero de mientras, en esos países, yo he ido a muchas parroquias, a muchas iglesias cristianas, evangelistas, y muy pocas veces encuentro un anuncio que dice, estás embarazada y ocupas ayuda. No, sin embargo, vas a cualquier escuela o hasta un supermercado y Planned Parenthood tiene un anuncio ahí, la IPPF tiene anuncios ahí, sus afiliales tienen anuncios ahí, centros comunitarios tienen anuncios de los afiliales de Planned Parenthood y estos centros que están dispuestos a promover el aborto, ¿no? Entonces, me gustaría más. Yo trabajo mucho con muchos líderes que sí están dispuestos y entregados al movimiento Pro Vida, pero sí, yo la verdad tengo un cierto cansancio de escuchar que este no es un asunto de iglesia. ¿Por qué? Porque mi experiencia viene de ver y escuchar que las mujeres, la mayor parte de ellas son católicas o cristianas. En sus responsivas médicas, cuando se les pregunta, ¿tienes religión? Dicen ser católica o cristiana el 65% de las mujeres que buscan un aborto. Entonces, para mí, se trata de religión, se trata de una enseñanza de la religión de nuestras casas, ¿no? No nada más nuestra casa personal, pero la casa, la iglesia, que tenemos que enseñar mejor este respeto a la vida, ¿no? Pero sí, esa es mi opinión personal, ¿no? Hay de todos y hay muchos entregados, pero nos falta, para mi opinión, un poquito más de entrega en los líderes religiosos. Es bueno que lo digas, Mayra, así que súper agradecido que lo comentes. ¿Tenés algo que decirnos, Mayra, de la parte de métodos anticonceptivos? Te lo pregunto principalmente porque recién cuando vos estabas diciendo esto de que los métodos anticonceptivos es algo en lo que se agarran las mujeres para decir no fue mi culpa, yo no quise, fue el método el que falló. Y recién surgió una pregunta, entonces, ¿cómo prevenir el embarazo no deseado? Puso alguien en el chat, ¿no? Más de esto vamos a estar hablando dentro de 4 semanas, que es cuando vamos a estar hablando de acompañamiento a la mujer con embarazo inesperado, y vamos a estar contando más de eso, pero quisiera saber desde tu experiencia, ¿qué es lo que vos opinás de este tema? Sí, pues verás, como madre tengo 2 hijos, ¿no? Yo siempre hablé de la abstinencia, ¿sabes? Cuando trabajaba en Planned Parenthood me mandaba a las escuelas, como dije antes, hasta a veces a los 10, 11 años, siendo la primera enseñarle a un chico de 11 años cómo usar un condón en un plátano, ¿no? Si han sabido de esos testimonios. Pero en este caso, ellos me decían, por favor no hables de abstinencia, no quieren oír a su mamá, quieren oír a la manager cool, ¿no? A la directora cool, a la que al rato van a ir a visitar al centro y que les va a dar información, ¿no? No quieren escuchar a su mamá, ya su mamá les dice de la abstinencia, tú no hagas eso, ¿no? Yo promovía la abstinencia, ¿por qué? Porque en el centro donde yo era directora, yo veía que una simple pastilla no prevenían un caso de herpes, no prevenían un caso de VIH, ¿no? No prevenían enfermedades transmitidas sexuales. Un condón tampoco lo prevenía, ¿no? Realmente el único método 100% efectivo era la abstinencia, ¿no? Y yo eso promoví entre mis hijos, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a mi hija, hasta la fecha, tiene 23 años, vive en la ciudad de Nueva York, y le digo, cuando tú tienes
hablemos, olvídate que soy católica, olvídate que soy cristiana, olvídate de mi religión y hablemos emocionalmente. Cuando tú decides crear ese vínculo con esa persona y decides no continuar tu vida con él, la ruptura es más dolorosa porque ya hubo un vínculo que creaste con esa persona, ¿no? Pero además, como dicen, yo entiendo que a lo mejor nos llaman soñadores cuando queremos promover la abstinencia, ¿no? Pero lo que hemos visto es que a través de promover los anticonceptivos hemos promovido una actitud irresponsable en los jóvenes, pero en las mujeres una baja autoestima. Tú tómate la pastilla, acuéstate con cuantos tú quieras, ten una vida sexual libre y plena y disfruta. Que el decirte que estar con 10 hombres es malo como mujer es simplemente retrógrada y de gente que está anticuada. No es verdad. Podemos ver que hay películas, no sé si muchos de ustedes tienen Instagram o TikTok, pero usualmente yo le dije a mi hija, ¿cuántas mujeres ponen en su TikTok, ay, cómo sueño con que mi novio me dé este anillo? ¿No? ¿Cómo pueden pedir que el novio se quiera comprometer con ella si le han entregado todo? ¿No? Si no han dejado nada para después, y si el novio sabe que no fue el único al que le entregaron todo, que vienen 10 detrás de ella, él no va a escogerla, no importa en qué época hable, no importa que nos digan retrógradas. Tengo un hombre varón de 20 años que lo primero que dice es, si yo veo que esa muchacha ha andado con muchos, yo ni me la voy a acercar. El hombre sigue pensando igual, ¿no? Entonces, yo sí soy muy defensora de la abstinencia. ¿Por qué? Porque me tocó ver cientos de casos, y digo cientos por llamar un número pequeño, de personas con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Tristemente, sin poder sanar, ¿no? Como el VIH, como el herpes, ¿no? Como enfermedades así, pero también porque he visto la baja autoestima en las mujeres de hoy al no tener una abstinencia, al acostarse con cualquier persona, ¿no? Entonces, sí, es difícil imaginarse en poder prevenir. Por eso digo, tenemos que crear una sociedad que vea el aborto impensable. Y a ver el aborto impensable, ves toda esa actividad impensable. No necesitas ser así, no necesitas ser promiscuo para ser feliz, ¿no? Es lo que yo opino, ¿no? Después de promover, como dije, por 16 años promoví los anticonceptivos y que me di cuenta que de nada servían. Ahí estaban abortando, ¿no? Ahí estaban con enfermedades, ¿no? Ahí estaban embarazadas, ¿no? Entonces, realmente no ha servido. Tenemos que analizar que tenemos más de casi 50 años con métodos anticonceptivos, ¿no? Margaret Sanger empezó en los 20 en Nueva York para prevenir que una raza se reprodujera, que eran los negros. Por eso empezaron a crear la esponja y empezaron a crear todos estos anticonceptivos enfocándose en razas que no querían que fueran reproducidas, ¿no? Y si ellos empezaron estos métodos anticonceptivos en Inglaterra también para evitar las razas negras y otras razas, en la India. Entonces, que hemos visto que no ha servido de nada, ¿no? Que realmente no ha servido de nada los métodos anticonceptivos. Estamos en el 2022, la ciencia tan avanzada. ¿Cuántos métodos anticonceptivos existen? Y sin embargo, estamos hablando de legalizar el aborto hasta las 40 semanas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no ha servido, que realmente lo único que va a seguir sirviendo, y hasta la IPPF lo dice en su página, es el único método 100% seguro es la abstinencia. Es el único método. La ciencia lo avala. Totalmente, sí. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, voy a ocupar la última pregunta yo. Bueno, muy bien. Entonces te hago el último comentario, que lo que veo es que hay que cuando se legaliza el aborto legal, primero hay algo que ya mencionó Arsenio también, que es que los propios gobiernos que hablan en contra del aborto clandestino lo promueven. Y sobre todo el momento en el cual se legaliza el aborto, no se hace absolutamente nada contra el aborto clandestino, sino que es mucho más promovido y hasta se lo considera legal. Entonces, algo que, por ejemplo, pasó en Uruguay es que una vez que previa a la ley del aborto, habían disminuido completamente las muertes, incluso llegado a cero las muertes por aborto, y cuando se aprueba el aborto, nuevamente vuelven a surgir
muertes por aborto, pero se dijo, pero esos eran casos de aborto clandestino. Y como que se lavaron las manos diciendo, no es culpa nuestra que legalizamos el aborto, es culpa de esas mujeres que eligieron igual el aborto clandestino. Y lo que veo que en realidad nunca hicieron nada contra el aborto clandestino. Entonces quería ver tu comentario por ese lado. Al contrario, voy a hablarte de un estado en la República Mexicana, ¿no? En México. Empezaron después del año pasado, la Corte Suprema hiciera prácticamente lo que Argentina hizo. Cada estado empezó a legalizar el aborto como pudo. Un estado específico es Veracruz. Veracruz legaliza el aborto, Veracruz muy cerca de Cuba, ¿no? Legalizan el aborto y literalmente en menos de una semana todos los centros clandestinos ya tenían licencia para practicar. ¿Por qué? Porque mi mensaje es, el mismo abortista que lo estaba haciendo clandestino lo hace legal. Es todo, solo le dieron la licencia a él, por eso no hace nada. Porque no es verdad que es esta imagen de que una chica entra con una curandera, como decimos en México, a que le den unas hierbas para que aborte. No, aquí, por ejemplo, el abortista al que yo acusé de mala praxis, al que yo demostré en la corte un caso, él va a México, a la frontera con México en Nogales. Yo vivo en un estado fronterizo a México, es frontera con Sonora, México. La ciudad fronteriza es Nogales, Arizona y Nogales, México. Este abortista se cruza al consultorio de su amigo, que es un cirujano plástico, a realizar abortos clandestinos. Es el mismo abortista. Él es una abortista. No están yéndose a que una curandera se los haga o algo así. El verdadero aborto clandestino es la promoción de las pastillas por línea, como dice Arsenio. Ese es el aborto clandestino. Ese es el aborto y el mismo gobierno lo está promoviendo. Sí, muchísimas gracias, Mayra. Voy a concluir contando un pequeño testimonio, y es que la semana pasada una paciente vino, justamente, digo porque resume varias cosas que me fui acordando. Una paciente de 38 años concurrió pidiendo una ecografía para un aborto y era pariente de una enfermera que trabajaba ahí, una enfermera o médica, no sé, que trabaja en nuestro hospital. Entonces, la médica o enfermera me pidió por favor si la podía atender de forma urgente, y cuando veo la orden, si bien no decía nada de aborto, yo la reconozco inmediatamente por la letra de la médica abortista. Entonces enseguida me doy cuenta de qué se trata. Y le digo simplemente, y ella me decía, por favor, si puede ser para hoy. Y le dije, mira, es un día muy difícil, tenemos muchos pacientes, pero que venga a hablar conmigo, le dije. Y le tomé la orden. Y le dije, ¿pero se lo va a poder hacer hoy? Y yo le dije, va a tener que esperar y va a tener que hablar conmigo. Entonces la dejé esperando, y bueno, finalmente cuando entra le pregunto cuál es su situación, qué le está pasando, y me comenta que tiene 4 hijos, este es el 5º embarazo, estando casada, y que básicamente estaba en una situación económica difícil, de trabajo muy difícil, un trabajo que recién había tomado hace menos de un año y que no lo quería perder, en fin, muchas situaciones de las que fuimos comentando. Y algo que me llamaba la atención es que, primero, que nadie le estaba ofreciendo ningún otro tipo de ayuda, incluso teniendo una médica en el hospital, lo único que veían es de hacer las cosas rápidas. Y bueno, lo que ella me dice, pero no fue mi culpa, porque estaba usando las inyecciones cada 3 meses de forma súper regular. Yo me lo doy exactamente en la fecha que me la tengo que aplicar, no falto nunca, así que me comentaba esto. Era como no culpa suya, sino del anticonceptivo. Y después le empiezo a contar y le empiezo a hablar, y le digo la situación en la que yo la veía. Y le decía, primero, que tomar las decisiones, bueno, primero obviamente hay muchas cosas previas que, bueno, hago todos los pasos yo siempre oro, rezo por mis pacientes, y destaqué primero la gran madre, mujer que es, y todo lo que hizo, y después le dije acerca de las decisiones apresuradas que tomamos en el momento de angustias, que realmente nos pueden hacer tomar decisiones que recién dentro de 10 años vamos a notar el error. Y la ayudé a imaginarse cómo sería su vida dentro de 10 años, tanto en caso de que aborte como en caso de que siga con la vida de este bebé. Y ella me dijo, ¿y me podéis hacer la ecografía hoy igual?
Yo le dije, yo te la podría hacer, pero eso sería tratarte como un animal, como una persona que no piensa, como algo que fuera algo fácil y rápido de deshacerse. Y realmente hay tiempo, le dije, hay tiempo, el tiempo está. Que no sea por no querer tomarte unos días a esperar un turno de tomar una decisión apresurada. Le dije, si yo hoy te hago la ecografía, lo que va a pasar es que vas a ir al consultorio, te van a dar las pastillas, te vas a hacer el aborto y no pudiste haber pensado en nada. Entonces, le propuse, te voy a dar un turno para hacer una ecografía la semana que viene, pero vení con tu marido. Porque la realidad es que, ¿qué te dijo tu marido? No, que haga lo que yo quiera. Eso es algo muy típico de los hombres en estos tiempos, que se lavan las manos. Y yo le dije, fíjate que tu marido no está tomando lo correcto, no está haciendo lo correcto, sino que está dejando toda la decisión de un hijo compartido sobre vos. Entonces, si vos querés hacer las cosas bien, vení con tu marido dentro de una semana. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque me parece que resume varias cosas que había dicho Mayra. Esto de que los métodos anticonceptivos no sirven, esto también de tratar a las personas, de apresurarlas mucho y de hacerles ver todo lo negativo, lo he visto en todo el proceso previo. Incluso su hermana lo veía como un gran problema para resolver ya. ¿Y qué pasó con la paciente? Bueno, no volvió, yo no sé qué pasó. No volvió a la cita, no sé por qué no volvió, yo igual me quedé con la orden médica, porque le había dado el turno, pero no sé qué pudo haber sucedido, pero yo sé una sola cosa, que yo a esa mujer la valoré mucho y le demostré que era muy valiosa, y yo sé que con eso se fue. Después lo que haya hecho, no sé, pero esa semilla quedó. Y Dios quiera que no lo haya abortado. La verdad que no puedo saber cómo termina. Muchos de los desenlaces no los vamos a conocer, ninguno de nosotros, pero sepan que todo el esfuerzo que hacen por ayudar a alguna mamá, por hablar, Arsenio también por hablar con cada una de estas mamás, por interesarse, por hacerle preguntas, por ver su situación, por querer saber más de ellas, hace una gran diferencia en su corazón. Saber que alguien de todas estas personas que la vieron y le dijeron cosas negativas, alguien sí le dice cosas positivas y está interesado en su bienestar. Así que bueno, eso era lo último que quería contar, un pequeño testimonio reciente que me hizo acordar varias cosas que hablamos hoy. Muchísimas gracias, Mayra. Y los que estamos del otro lado también vemos ese esfuerzo, ¿no? Que fue lo que yo vi, entendí ese esfuerzo del otro lado y ayuda también a cambiar los corazones de los que estamos dentro de la industria del aborto. Antes de despedirme, yo les pido, por favor, que no nada más pidan por las mamás que están en situación complicada, pero pidan, por favor, por los abortistas. Yo tardé mucho en aprender a pedir por este abortista, por los que yo tenía en estos centros de abortos, pero hoy pido por todos los abortistas que Dios convierta sus corazones, todas las personas involucradas en los abortos, no nada más el médico, las corporaciones, las compañías farmacéuticas, Soros, Bill Gates, todos ellos que están detrás de esto. Yo pido que oremos por ellos. Yo sé que Dios nos va a escuchar y nos va a ayudar a cambiar sus corazones. Gracias a todos por estar aquí. Mayra, esta semana justo fue la primera vez que me vi llamada a orar por esta médica, la médica abortista de mi hospital, y la verdad que no me había dado cuenta antes que no lo estaba haciendo. Y sobre todo porque, a ver sus órdenes de por sí me genera mucho rechazo. Y me costó mucho, y la verdad que ese llamado que vos me haces es algo que noto que Dios lo pone ahora, ¿no? ¿Qué es lo que me está faltando hoy? Me está faltando orar más por ella y por los médicos que trabajan en ese sector. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos los que están. Nos vemos dentro de 2 semanas con el testimonio de Evelyn Rodríguez. Y bueno, están todos invitados. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.